Tipo Móvil Cine Video presenta Artistas en su propia voz. Hola, soy Pilar Hinojosa y soy artista plástica. Decidí estudiar diseño gráfico y me gusta contar esta historia porque me parece interesante. Una vez que fuimos a visitar al primo de una amiga, él estaba haciendo una tarea, él ya estaba en la universidad y estaba haciendo cosas con colores, estaba dibujando y yo vi y estaba yo ya en la prepa y dije, híjole, ¿qué estará estudiando? ¿Qué estará haciendo? Y pregunté y me dijeron que estaba estudiando diseño gráfico. Entonces yo en ese momento decidí que iba a estudiar diseño. Decidí que iba a estudiar eso porque cuando yo salí de la prepa todavía no había la carrera de artes plásticas en Cuernavaca y entonces, bueno, pues digamos que ahí me quedé, ¿no? Me gustó la carrera, la estudié muy contenta, la terminé todo y pocos años después yo tenía una amiga que hacía arreglo floral japonés, se llama Ikebana, y ella a su vez iba a hacer una exposición en el Jardín Borda en combinación con una exposición de los alumnos de Huáscar Taborga que él daba Sumie, y entonces ahí fue donde yo tuve mi primer encuentro con el arte, con la pintura. Desde niña no tuve mucha influencia en este sentido y bueno, ahí fue donde empezó. Cuando yo vi las pinturas en esta exposición me encantaron y lo primero que hice fue ir con Huáscar y decirle, oye, quiero tomar clases contigo, y así fue como empecé, primero en el SEMA y después en el taller particular de Huáscar, y pues esto fue más o menos en el año 2000, 2001, no recuerdo muy bien, y estuve con él como 3, 4 años. Y bueno, dejé de tomar clases con él cuando me metí a la maestría en Historia del Arte. Y bueno, también porque bueno, empecé a tener hijos, tuve 2 hijos y entonces eso la maestría la hice mientras nacían mis hijos y el embarazo y todo esto, ¿no? Y bueno, terminé la maestría en Historia del Arte y después empecé otra vez a pintar porque tuve la suerte de que por ahí me hicieron un encargo de una pintura que tiene que ver con el vino, obviamente en Sumie, y entonces, bueno, ahí fue donde volví a retomar la pintura, digamos, con la práctica. Pero sí hubo un momento, de hecho, antes de estudiar la maestría, en donde decidí que el arte iba a ser lo que yo quería hacer con mi vida, ¿no? Quería seguir pintando y quería seguir, pues, en esto que me encanta. Una de las cosas que me fascinó del Sumie es que, bueno, primero que está basada en la estética taoísta, que es taoísmo significa el modo de vida del artista, y eso me gustó mucho. Otra cosa que me influye mucho y que me importa mucho es que el Sumie no requiere de un dibujo muy perfecto, es más bien espontáneo. Es como, pues hay que pintar con intención, y es como una forma de meditar. Tienes que conectarte con la respiración y bueno, estar en armonía con la naturaleza. Y esto me gustó porque de alguna manera esto también influye en mi vida y en cómo yo me manejo en el día a día, ¿no? Aún si a veces no es fácil conservar la calma y todo, sobre todo cuando tiene unos hijos pequeños, esto ha sido una enseñanza que no se ha quedado solo en el pincel, sino que ha permeado toda mi vida, ¿no? Toda mi vida. Bueno, esto obviamente, bueno, hay una frase o una idea de Kandinsky que a mí me influye y me interesa mucho, es que él dijo que el arte es hijo de su tiempo. Y justamente, bueno, creo que el feminismo o la perspectiva de género es algo que ha sido importante por muchos años en la historia, pero hoy en día, bueno, toda la violencia que hay en contra de las mujeres, pues hace que sea un tema necesario, ¿no? Entonces, se conecta también con mi propia historia porque, bueno, al final yo tuve mis hijos, pero luego me divorcié. Y tuve ciertas circunstancias que me hicieron acercarme al feminismo, empecé a ir a seminarios al CRIM y la verdad es que ahí encontré
pues ideas muy importantes que me marcaron y que me ayudaron a mí misma como a ir saliendo de mis propios problemas, ¿no? Entonces, otra cosa que también incluyo dentro de mi pintura y que me ayudó, digamos, como a ensamblar estas dos partes, es el texto. Yo no escribo profesionalmente, pero sí me gusta, de repente hago poemas o de repente también me conecto con amigas o amigos poetas que pues a veces me solicitan o a veces yo les pido que me permitan tomar alguno de sus textos y entonces meto las palabras dentro de mi pintura. Y pues ha sido un trabajo bien importante para mí porque me significa mucho, como decía, personalmente, pero bueno, además también en todo este trayecto, digamos, empecé a trabajar, por ejemplo, con Elena de Hoyos en Atlacholoaya. Allí di varios talleres y para ilustrar la colección. Bueno, era ahorita no me acuerdo el nombre, pero una colección que se gestó ahí en la cárcel, que en los talleres de creación literaria de Elena, las mujeres escribían sus propias historias, poemas, narrativa, y mi trabajo era justamente propiciar que se crearan imágenes para poder ilustrar estos libros y bueno, salieron cosas muy hermosas y para mí era muy importante también porque las mujeres en la cárcel pues de alguna manera logran salir a través de la pintura. Entonces esta sería como una primera forma, ¿no? Después trabajé también en el SIGUE, que es Salud y Género Unidad Especializada, es una instancia gubernamental que da apoyo psicoemocional a mujeres que viven violencia. Y ahí, bueno, surgió la oportunidad de hacer 6 lienzos también usamos frases de las mujeres que decían ellas cuando iban a sus entrevistas. Son 3 tipos de entrevistas. La primera es cuando hablan de la violencia que sufren, la segunda de cómo la violencia afecta a sus vidas y la tercera pues es la más bonita porque cuando van a este centro y las apoyan y no todas pero muchas logran pues cambiar sus vidas, entonces empiezan a utilizar frases tan lindas como ahora veo que el sol puede salir, ahora soy feliz. Entonces usando estas frases creamos esta obra y ahora esta exposición está permanentemente en el centro, en este centro llamado SIGUE, aquí en Tlaltenango, en la Ayudantía de Tlaltenango, por ahí cerquita, ahí está por si quieren ir a verla. Y bueno, después hice otra también con frases, hice algunas acciones en el Zócalo en donde yo hablaba de ciertas frases que me parecía oportuno que la gente escuchara, justamente para así poder provocar un cambio, ¿no? Porque si se queda en la pintura y a veces no se pueden leer los textos, lo que yo hago es que en los títulos de mis pinturas pongo el título de la frase que está allí, ¿no? Y entonces, pues eso da pie a que la gente pregunte, a que la gente se cuestione y bueno, sí considero que la perspectiva de género y hablar del tema es necesario, muy necesario hoy en día en todos sentidos, ¿no? Otra cosa que estoy trabajando y que me interesa mucho es la cuestión de, bueno, cuestionar las maternidades y hacer conciencia sobre el hecho de decidir si quiere una mujer tener o no hijos, que no sea una cuestión como que dicta, ¿no? Un mandato de que creces y tienes que tener novio, te tienes que casar, luego tienes que tener hijos y si no haces eso pues no te realizas. Me interesa mucho hacer conciencia con las jóvenes y también con los jóvenes. También considero que hacer laboratorios de masculinidades es bien importante. Siempre he dicho que soy feminista pero que amo a los hombres y considero, no me gusta agredirlos, o sea, es algo que me importa mucho que decir y que se sepa, ¿no? Creo que es una lucha que tenemos que hacer juntos porque creo que las dos partes podemos salir muy beneficiadas en todos sentidos. Entonces, la cuestión de las maternidades me interesa también mucho porque mi maternidad pues ha sido difícil y me gusta hacer conciencia para que pues las mujeres puedan
decidir si quieren o no tenerlos, ¿no? Y no estoy en contra tampoco de que, más bien, no quiero que no tengan hijos, sino más bien que las personas que decidan tener hijos, pues los tengan porque quieren, porque realmente sienten que es algo que quieren hacer y entonces es maravilloso, ¿no? Creo que si muchas mujeres que son felices con sus hijos tienen hijos, pues crecerán más felices y las cosas irán mejor para toda la sociedad.